Cuando encontré el anuncio, pensé que era una broma o como mínimo una estafa mal escrita. Habitación disponible en pensión familiar, precio módico, condiciones sencillas. Lo acompañaban unas fotos borrosas de un pasillo verde, una cama individual con sábanas que parecían haber vivido demasiado, y una ventana pequeña con una cortina de flores desteñidas. Pero lo que me llamó la atención fueron las condiciones sencillas. No eran sencillas en absoluto, eran raras. La lista empezaba con: no abras la puerta a nadie después de las 12:17 a.m. Luego, no mires por la mirilla después de las 3:33 a.m. Más abajo: si la señora del 101 pregunta por su gato, miente. Y como si no fuera suficiente, había una más al final, en letras mayúsculas: el turno 13 no se salta. No explicaba qué demonios era eso. Estaba desesperado. Llevaba semanas buscando un lugar que pudiera pagar. Mi antiguo arrendador me había echado después de que me retrasara 2 meses con la renta, y ya estaba durmiendo en el sofá de un amigo que tenía sus propias reglas raras. No podía estar en casa cuando él traía compañía, y eso ocurría demasiado a menudo. Así que llamé al número del anuncio. Me contestó una voz femenina, áspera, como si llevara fumando 20 años. Me preguntó solo 3 cosas: si podía pagar puntual, si me adaptaba a convivir con gente mayor y si estaba dispuesto a seguir reglas por mi propio bien. Respondí que sí a todo. Me dio la dirección y me dijo que si llegaba antes de las 6, me podía entregar la llave esa misma noche. La pensión estaba en una calle que olía a humedad y aceite rancio. La fachada era estrecha, 3 pisos con balcones enrejados y pintura que se desprendía en escamas. Un letrero oxidado decía: Pensión La Esperanza, pero la palabra esperanza parecía la más irónica de todas. Adentro me recibió una mujer de cabello blanco recogido en un moño muy apretado y un vestido oscuro sin forma. No sonrió. Me entregó un sobre con la llave y un papel doblado. Léalo en su habitación, dijo, y me indicó unas escaleras angostas cubiertas de una alfombra que alguna vez fue roja. Mi habitación estaba en el segundo piso, número 203. Era pequeña, con un armario empotrado que olía a naftalina, una mesa con una silla coja y una lámpara de pie cuya luz parpadeaba apenas la encendías. Me senté en la cama y abrí el papel. Era la misma lista de reglas que había visto en el anuncio, pero ahora había más. No salga de su habitación entre las 4:44 y las 5:01 am, sin importar lo que escuche. Si oye 3 golpes en la pared, no conteste. El turno 13 no se salta. Esa última estaba subrayada 2 veces, y junto a ella alguien había escrito a mano: es por su seguridad. Al principio me reí. Me dije que eran excentricidades para asustar a los inquilinos o para evitar que alguien deambulara borracho por los pasillos. Dejé el papel sobre la mesa y comencé a desempacar mi mochila. Afuera, en el pasillo, escuché pasos lentos, arrastrados, y una puerta cerrándose con un chasquido seco. La primera noche no pasó nada extraño, o al menos eso pensé. Me dormí rápido, agotado, y desperté cuando un sonido metálico retumbó en el pasillo, como si alguien dejara caer una bandeja de metal. Me incorporé medio dormido, miré la hora en el celular, 3:32 am. Recordé la regla:
No mires por la mirilla después de las 3:33 a.m. Me quedé sentado en la cama, con el corazón acelerado, mirando el segundero avanzar. A las 3:33 exactas, escuché un roce, como uñas largas arañando la puerta. No fue violento, más bien lento, insistente. No sé cuánto duró, pero se detuvo de golpe, como si aquello que lo hacía se hubiera dado cuenta de que yo estaba conteniendo la respiración. No miré por la mirilla. No me moví hasta que me quedé dormido otra vez. Por la mañana bajé a la cocina comunitaria. Había 3 mesas de madera y una cafetera vieja que goteaba sin parar. La señora de cabello blanco estaba allí, junto a un hombre muy alto y delgado que no me devolvió el saludo. En una esquina, una mujer mayor con bata de franela azul me miraba fijo. Al pasar junto a ella, me dijo con voz muy baja: «Si te pregunta por su gato, dile que lo viste anoche». No supe qué responder y seguí de largo. El resto del día lo pasé buscando trabajo en el centro. La pensión no tenía internet, así que usé un cibercafé. Volví cerca de las 9 de la noche. En el pasillo del segundo piso, la luz parpadeaba igual que la de mi habitación. Frente a la puerta del 101, en la planta baja, vi una caja de arena para gato vacía y un plato con comida seca endurecida. Cuando me agaché para mirar, la puerta se abrió apenas unos centímetros y un ojo gris apagado me observó. Una voz ronca preguntó: «¿Ha visto a Misu?» La mentira salió sola. Sí, lo vi anoche en las escaleras. La puerta se cerró sin más. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, escuché a alguien susurrando en el pasillo. No eran palabras claras, más bien una especie de murmullo húmedo. Abrí la puerta para mirar, olvidando por un momento las reglas sobre los golpes en la pared. No vi a nadie, pero el aire estaba frío, como si hubiera una ventana abierta en pleno invierno. Cerré de nuevo y me metí en la cama con la luz encendida. A las 4:46 a.m. me despertó un sonido detrás de la pared junto a la cama. 3 golpes, uno tras otro, espaciados. La madera vibró. Me acordé de la regla. No respondí. Me quedé quieto, con la mirada fija en el techo. Entonces los golpes se repitieron, más fuertes. Sentí la urgencia de contestar, aunque fuera un «¿Quién es?». No lo hice. Poco después, un silencio espeso cubrió la habitación y sentí que algo se movía en el pasillo, pero sin producir pasos, como si flotara. Esa mañana, en la mesa del desayuno, el hombre alto y delgado me miró por primera vez. «¿Durmió bien?», preguntó, pero no sonaba como cortesía. Sonaba como si quisiera saber si había obedecido. Le dije que sí. Él asintió satisfecho y antes de levantarse dijo: «Recuerde, el turno 13 no se salta». Pasaron un par de días sin que nada particularmente extraño ocurriera. O tal vez ya estaba empezando a acostumbrarme a las rarezas del lugar. Los ruidos nocturnos, los murmullos en el pasillo, la señora del 101 preguntando siempre por su gato como si no recordara haberlo hecho antes.
Todo parecía formar parte de un mismo patrón, pero había algo que seguía rondándome en la cabeza. El turno 13. Nadie explicaba qué era, y cuanto más lo preguntaba, más me esquivaban. La respuesta llegó de la manera más incómoda posible. Estaba en la cocina, preparando un café aguado, cuando la señora del cabello blanco entró. No era habitual verla allí durante el día. Me miró como si evaluara algo en mi rostro y dijo, con voz seca: «Mañana es su turno 1». Me quedé congelado con la taza en la mano. Le pregunté qué significaba. Cada inquilino tiene un turno. Se hacen en orden siempre. Y cuando llega el 13, bueno, ya lo sabrá. Lo importante es que no se salta. Si no lo cumple, la casa se encarga. Después de decir eso, salió sin más. Esa noche no pude dormir bien. El concepto de la casa se encarga me taladraba la mente. Cuando llegó la madrugada me encontré mirando la hora una y otra vez, temiendo que en algún momento tuviera que levantarme para hacer algo sin entenderlo. Sin embargo, nada ocurrió. Al día siguiente, al regresar del centro, encontré una hoja doblada bajo mi puerta. Decía: turno 1, bajar a la sala común a las 2 a.m. y encender todas las velas. No mirar a la esquina donde está la silla vacía. No explicaba nada más. Dejé la hoja en la mesa y traté de ignorar el peso que me cayó encima. A la 1:59 a.m., con los párpados pesados y el estómago revuelto, salí de mi habitación. El pasillo estaba más silencioso que nunca, como si hasta el parpadeo de las luces se hubiera apagado para escucharme. Bajé las escaleras con cuidado. La sala común estaba iluminada apenas por el reflejo pálido de la calle. Las velas estaban alineadas sobre una mesa larga y un fósforo junto a ellas. Me apuré a encenderlas una por una, tratando de no pensar en lo que podía estar en esa esquina prohibida. Pero, como suele ocurrir, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Apenas había encendido la última vela, escuché un crujido de madera detrás de mí, justo en la dirección de la silla. No miré, pero pude sentir, con una claridad que helaba la sangre, que algo estaba sentado allí. El aire cambió, como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera desplazado hacia ese punto. Un olor agrio, parecido al de ropa húmeda guardada demasiado tiempo, se extendió. Contuve la respiración y me mantuve inmóvil hasta que el reloj marcó las 2:07. Cuando subí de nuevo a mi cuarto, las velas seguían encendidas, pero sentí una presión en la nuca, como si algo me acompañara escaleras arriba. Esa noche soñé con una figura sentada en una silla, de espaldas y con un gato negro a sus pies. A la mañana siguiente, al bajar por un café, encontré la sala común impecable, como si las velas nunca hubieran estado ahí. Ni rastro de cera, ni olor a humo, ni la silla que yo había visto en sueños. Pregunté a la señora del cabello blanco si alguien las había recogido. Me miró como si no entendiera la pregunta. Cuando cumples un turno, no queda nada. La casa lo limpia. Así funciona, dijo, como si fuera una obviedad. A partir de ese momento, empecé a fijarme en los demás inquilinos.
El hombre alto y delgado parecía más agotado cada vez que lo veía, como si cada noche cargara con un peso invisible. La mujer de bata azul evitaba el contacto visual y a veces murmuraba cosas para sí misma. En el tercer piso, apenas visible cuando pasaba por las escaleras, vivía un anciano de barba gris que siempre estaba mirando hacia la ventana, aunque fuera de noche. Esa noche no fue mi turno, pero me desperté igual a las 3:33 a.m. Me quedé en cama, recordando la regla, y entonces oí algo que no esperaba. Pasos en mi habitación, muy suaves, pero no venían del pasillo, estaban dentro. Abrí los ojos y la luz de la lámpara que había dejado encendida estaba apagada. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que iba a delatarme. No me moví. Los pasos se detuvieron junto a la cama. No vi nada, pero sentí el colchón hundirse apenas, como si algo invisible se hubiera sentado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de golpe, todo volvió a la normalidad. La lámpara encendida, el silencio absoluto. No dormí más. Al día siguiente, mientras lavaba una taza en la cocina, el hombre alto se acercó. Hablaba en voz baja, mirando al fregadero, como si no quisiera que nadie leyera sus labios. Cuando llegues a tu turno 13, no lo pienses mucho. Hazlo y no preguntes. Y si fallas, bueno, tú ya has sentido cómo es cuando la casa te visita sin turno. No dijo más, pero la advertencia quedó latiendo en mi cabeza. Con el paso de los días fui cumpliendo más turnos. Algunos eran extraños pero inofensivos, como dejar una bandeja con pan y leche en el rellano del segundo piso a medianoche. Otros eran inquietantes, como permanecer exactamente en el centro del pasillo con los ojos cerrados durante 7 minutos, mientras sentía corrientes de aire pasar rozándome la cara. Pero siempre, después de cumplirlos, sentía una especie de alivio físico, como si hubiera esquivado algo peor. Ya iba por mi turno 8 cuando empecé a notar un patrón. Cada turno parecía más difícil que el anterior, más invasivo, más cerca de algo definitivo. Una noche, mientras regresaba del baño, encontré al anciano de barba gris en las escaleras, bloqueándome el paso. Su voz era un susurro ronco. A mí me faltó el último, y no he podido irme desde entonces. Al levantar la vista, noté que sus ojos no tenían iris, solo un blanco lechoso que no parpadeaba. Después de encontrarme con el anciano en las escaleras, tuve la certeza de que lo que dijo no era una metáfora. Había algo en su voz, una pesadez, como si cada palabra arrastrara años de encierro. Subí a mi habitación con la piel erizada, repasando sus palabras una y otra vez. No he podido irme desde entonces. Las noches siguientes, la casa pareció ponerse más activa. Los golpes en la pared eran más frecuentes, incluso en noches sin turno. Los murmullos en el pasillo ya no eran susurros lejanos, sino voces que parecían pronunciar mi nombre con una lentitud enfermiza. Un par de veces
Al mirar por el espejo del baño, juraría que había otra figura detrás de mí, de pie en el pasillo, que desaparecía cuando giraba la cabeza. Llegó mi turno 9, permanecer en el cuarto de la señora del 101 durante 13 minutos exactos, sin moverme, mientras ella me miraba desde una esquina. Su cuarto olía a polvo viejo y a algo más, algo dulce pero rancio, como fruta podrida. Me senté en una silla junto a la cama y ella, sin pestañear, empezó a hablarme de su gato, de cómo se perdió entre las paredes y de cómo a veces todavía escuchaba su maullido desde adentro de la casa. No me moví, aunque cada músculo me pedía salir corriendo. Cuando terminó el tiempo, ella simplemente dijo: «Gracias, hoy ha comido bien». Para el turno 10, me hicieron bajar al sótano, un lugar que ni siquiera sabía que existía. La puerta estaba oculta tras un armario en la sala común. Allí abajo, el aire era tan denso que costaba respirar, y las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como humedad vieja. Tenía que dejar una vela encendida en el centro del piso y esperar a que se apagara sola. No había viento, pero la llama se inclinaba, como si algo invisible estuviera soplando muy cerca de mi cara. El turno 11 fue peor. Pararme frente a la puerta de la pensión desde afuera, en plena madrugada, y no moverme aunque algo tocara mi hombro. Lo hizo 3 veces. No miré. Sentí uñas frías y finas como las de un animal. Cada vez que cumplía un turno, la tensión en el ambiente crecía. Los otros inquilinos me observaban con una mezcla de compasión y resignación. Nadie hablaba abiertamente del turno 13, pero se notaba que todos lo tenían presente, como una sombra. La noche que me asignaron el turno 12, la señora del cabello blanco me dejó una nota más larga que de costumbre. A partir de ahora, no confíe en lo que vea ni en lo que oiga. La casa va a intentar convencerlo de que no es su turno. Lo es, y debe hacerlo aunque crea que lo matará. La leí varias veces, sintiendo un frío que no venía del clima. Sabía que el siguiente sería el último, y que algo, en lo más profundo de mí, ya estaba seguro de que no saldría igual. La noche antes del turno 13 no dormí. No porque no quisiera, sino porque la casa no me dejó. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos alrededor de mi cama, respiraciones lentas junto a mi oído, y en una ocasión sentí que alguien me acariciaba el cabello con manos heladas. El reloj marcó las horas con una lentitud insoportable, como si quisiera prolongar la espera. A las 11:59 p.m., alguien golpeó mi puerta. No abrí. No era la hora, pero bajo la rendija vi cómo una sombra se quedaba quieta, bloqueando la luz del pasillo durante varios minutos antes de retirarse.
Me quedé sentado en la cama, con el papel del turno 13 entre las manos. Lo había encontrado bajo mi puerta esa tarde. No tenía instrucciones detalladas, solo una frase escrita a mano, temblorosa. Baje al vestíbulo a las 3:33 am. La puerta estará abierta. Entre y siéntese en la silla. No decía qué silla, no decía por cuánto tiempo, no decía qué pasaría. A las 3:30 salí de la habitación. El pasillo estaba en silencio absoluto. Bajé los escalones uno por uno, sintiendo que cada crujido de la madera retumbaba como un disparo. Cuando llegué al vestíbulo, la puerta principal estaba abierta, dejando entrar un aire frío y denso que no pertenecía a esa hora de la madrugada. Afuera, la calle estaba vacía, pero había una luz extraña, amarillenta, que parecía provenir de ninguna parte. En el centro del vestíbulo, frente a la puerta, había una silla que no recordaba haber visto nunca. Era de madera negra, alta, con respaldo recto. Me senté. No pasó nada al principio, solo el silencio y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Pero después de unos segundos, la temperatura cayó en picada. El aire se volvió más pesado, como si estuviera respirando agua. Empecé a escuchar pasos, pero no venían de un solo lugar. Sonaban por las paredes, por el techo, por el suelo. Y luego, las voces. No eran claras, pero reconocí algunas. La señora del 101, el hombre alto, el anciano, y entre ellas mi propia voz, repitiendo palabras que no recuerdo haber dicho nunca. De pronto sentí un peso detrás de mí, no un toque, no un roce, un peso, como si alguien se apoyara en el respaldo de la silla. El olor agrio volvió, mezclado con algo más, un aroma dulce, casi seductor, que me daba ganas de girarme. La regla no decía nada de no mirar, pero algo en lo profundo me gritaba que no debía hacerlo. El reloj del vestíbulo marcó las 3:34. La puerta se cerró de golpe, las luces parpadearon, y una voz, justo junto a mi oído, susurró: «Ahora eres parte del turno». En ese instante entendí que el turno 13 no se terminaba al amanecer, que no era un encargo que se cumplía y se olvidaba, era una permanencia, y que, a partir de esa noche, yo no saldría de la pensión, aunque nadie, ni siquiera yo, pudiera notar la diferencia. Al principio, pensé que todo había sido una alucinación provocada por el miedo y el insomnio. Pero a la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, nadie me miró como antes. Nadie preguntó cómo había dormido. La señora del cabello blanco me sirvió café sin pronunciar palabra, y el hombre alto pasó a mi lado sin siquiera voltear. Sentí que algo había cambiado, pero no lograba definir qué. Fue en el espejo del baño donde lo noté. No inmediatamente, sino mientras me cepillaba los dientes. Mi reflejo seguía mis movimientos, pero con una fracción de segundo de retraso. Una demora tan mínima que cualquiera la atribuiría a su imaginación,
pero estaba ahí, constante. Dejé el cepillo, me quedé mirando, y el reflejo sonrió antes que yo. Esa noche no recibí instrucciones de turno, tampoco la siguiente. Nadie me dejó notas bajo la puerta. Era como si hubiera dejado de existir en la dinámica de la pensión. Los ruidos nocturnos, sin embargo, no desaparecieron. Al contrario, se volvieron más claros, más dirigidos hacia mí. Ahora podía distinguir frases entre los murmullos. Decían mi nombre. A veces pedían ayuda. A veces reían. Una madrugada escuché 3 golpes en la pared y por primera vez sentí que podía responder sin que fuera un error. Lo hice. Los golpes se repitieron, pero esta vez venían desde adentro de la habitación, del armario. Me levanté, lo abrí y encontré la silla negra del turno 13. Me quedé mirándola con una sensación extraña de familiaridad, como si siempre hubiera sido mía. Los días empezaron a perder orden. No recordaba cuándo había salido por última vez a la calle. Intentaba abrir la puerta principal, pero siempre estaba cerrada, aunque no con llave. La manija giraba, pero algo al otro lado la mantenía firme. Pregunté a la señora del cabello blanco si podía irme. Me miró con una expresión triste, como quien ve a alguien que aún no entiende su situación. No puedes irte, eres parte de la casa ahora, igual que todos los que llegaron al turno 13. En el pasillo del tercer piso vi al anciano otra vez. Esta vez su barba era más larga y su piel más pálida, casi traslúcida. Me dijo: «Pronto dejarás de buscarte en el espejo. Cuando eso pase, estarás completo». Su voz sonaba hueca, como si viniera desde dentro de un túnel. La última vez que miré mi reflejo, ya no vi retraso, no vi sonrisa, no vi nada. El espejo mostraba la habitación vacía. Ahora entiendo que el turno 13 no es una prueba, es una invitación. Y cuando la aceptas, la casa te guarda, no como un huésped, sino como una extensión de sí misma. A veces escucho a los nuevos inquilinos recibir sus primeras instrucciones. A veces me siento en la silla negra y espero. Y cuando llega su turno 13, estoy detrás de ellos, apoyando mi mano en su hombro, como lo hicieron conmigo. Aquí adentro nunca dejamos de cumplir turnos, solo cambiamos de lugar en la lista.